Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Vamos a continuar insistiendo en la línea de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, por cuanto es la base, es el fundamento, son los principios a partir de los cuales podemos revisar, edificar, sobreedificar o, si es necesario, derribar para reestructurar las cosas como deben ser. Voy a leer algunos apartes de la epístola del apóstol Pablo a Gálatas sobre el pacto de Dios con Abraham para ilustrar el tema que quisiera compartir con ustedes en esta noche. Si el apóstol Pablo es, como dice el judaísmo hoy, que es un falso maestro, un falso profeta, es un turco que ni siquiera es un verdadero fariseo, sino que, pues, de manera engañosa se infiltra y desarrolla toda una filosofía helenística. Entonces, si eso es así, pues no tengamos en cuenta nada de lo que diga Pablo o Saulo de Tarso o Rabí Shaul o como quiera que lo estés estudiando. Si vamos a tenerlo en cuenta como un hombre llamado por Jesús o un instrumento escogido para la edificación de su iglesia, pues tengamos en cuenta estos textos. Voy a compartir, por ejemplo, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, pues sencillamente porque Abraham es un hombre de Sumeria. Él no es un hebreo, no es un judío, no es un israelita, es un sumerio, es un caldeo, es un gentil. Y él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, que es Israel. Israel tiene como abuelo un gentil. Es importante que pongamos la mesa con las patas hacia abajo y podamos mirar, reestructurar quién es el que está injertado y en dónde. Continuemos. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, el judaísmo dice que eso del Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto, eso es una farsa, una falacia, porque el pacto es con Israel, ese es el pacto.
Pero las escrituras, y si nos vamos a tener a ellas específicamente, pues a la Torá, tiene en el libro de Bereshit que nos presenta, nos relata si eso es profético o no. Ya lo dirán los rabinos más ortodoxos y sapientes del judaísmo. Pero Dios, eso es lo que nos relata, anuncia un pacto con Abraham y después otro pacto. O sea, hay dos pactos. El primer pacto lo leemos nosotros en el capítulo 15, que Dios le promete a Abraham un hijo. Ese primer pacto está hecho antes de Ismael. O sea, Abraham tiene más o menos en ese momento 85 años. Y entonces Dios le está hablando con él. Ando sin hijo y mi mayordomo será el que me va a heredar y no tengo descendencia, entonces mi heredero será un esclavo. Y Dios le dice, no, ese no le va a heredar, va a ser un hijo suyo, con su sangre, el que le va a heredar. Y lo llevó fuera y le dijo, estoy leyendo 15:5 de Génesis, lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó. Y ahí no es cuando nos relata que le fue contado por justicia. Muy bien. Entonces ahí viene. Bueno, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Y los partió por la mitad y puso mitad enfrente de otra mitad. Las aves sí las dejó enteritas. Y bueno, descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Abraham los ahuyentaba. Se durmió Abraham, tuvo temor, la oscuridad. Viene todo un pasaje que no tiene sino 10,000 interpretaciones. Y es tan oscuro como la noche que tuvo Abraham ahí. Entonces ahí figura que Jehová le dice a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí 400 años. Pero yo voy a juzgar a esa nación que los oprima y bueno, ustedes van a salir ahí enriquecidos. Y bueno, vendrás a tus padres en paz. Vendrás a tus padres. Ahí está mostrando que Abraham, por ser un buen hijo, sus padres van a estar donde él está. Y Abraham, ayer lo estudiamos, esta mañana, está en los cielos. Entonces se llevó a Taré y a todo poco de sumerios y de caldeos, porque ahí dice, vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Pero Abraham no lo fueron a sepultar en Mesopotamia, no señor. Ustedes ven ahí que él fue sepultado junto con Sara, allá en la heredad de Macpela, en la cueva. Muy bien, entonces se veía ya oscurecido un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquí dice, Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Tenlo presente. 15:18 de Génesis. Después le nace Ismael, porque hizo un pacto antes de que naciera Ismael. En el capítulo 16
viene el relato de que Sara le dice, allégate a mi sierva, etcétera, etcétera, y termina diciendo, era Abraham de 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Por eso les digo yo que el pacto es el de 15, 18, es más o menos a los 85 años de edad de Abraham. A los 86 viene Ismael. Y cuando tiene 99 años, ya nos vamos ya pasamos el capítulo 17, aquí estoy con mi Biblia de papel, 18, 19, Sodoma y Gomorra, 20, 21. Entonces, nacimiento de Isaac. Y Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. ¿Sí? Entonces, ya Ismael es un muchacho de 13 años cuando Abraham recibe la promesa de su hijo. Muy bien, entonces, ojo pues, al nacer Ismael, y ya tenía 86 años, cuando tiene 99 años, vuelve y le aparece en Jehová y le dice, pondré mi pacto entre mí y ti, entre mí y ti. Es la manera interesante de ese diálogo. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y le dice, 17:4. Acuérdense que el primer pacto fue en el capítulo 15, versículo 18. Ahora estamos en el capítulo 17 y dice, aquí mi pacto. Serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Le hizo un corte y le metió ahí una H, ¿sí? Hizo una operación, abrió su costado y volvió y cerró, pero le metió una H. Para nosotros en español, una H y una A, Abraham. Era Abram, muy bien. En hebreo, una H, pues, en términos nuestros, estamos aquí hablando en chipchombiano. Muy bien. Entonces, antes de Ismael, un pacto. Después de Ismael, otro pacto. El primer pacto lo selló cortando los animales por las mitades y todo eso, ya ustedes saben, y la antorcha. Y el segundo, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y serás por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces es el famoso Brit Milá, el corte, la circuncisión, el cortar el tejido del prepucio, del órgano masculino, en este caso de Abraham, de Ismael y de todos los hombres que habían en su casa, todos los varones, los siervos que hubieran nacido ahí o que hubieran sido comprados por dinero. Todos fueron circuncidados por Abraham. A los 99 años estaba así fuera con el pulso temblándole, pero todo el mundo tenía que hacer fila y este anciano con un pedazo de pedernal afilado haciendo corte, tenga. Muy bien, entonces hay un pacto, hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Un antiguo pacto antes de Ismael y un nuevo pacto después de Ismael. Ahora vámonos otra vez a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos al relato que todos ustedes conocen del capítulo 4.
Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Estoy leyendo con una esperanza, con una profunda esperanza, de que por un momento dejes de lado el conocimiento que tú y prácticamente todos tienen de este texto, porque todo el mundo oye y dice, ay, sí, eso yo ya me lo sé. Y por esa causa no pasan adelante, porque eso es precisamente lo que yo quería explicarle ayer el hermano Luis esta mañana, cuando hablábamos de la miopía. Pues que él entendía la miopía desde el punto de vista de la óptica, de la ortóptica, de la física, pero espiritualmente, pues cuando la entendemos, pues vemos la equivalencia, y es que la imagen se forma antes. Ya si hay conocimientos preconcebidos, entonces ya no hay nada que aprender. Entonces no se va a encontrar nada de lo que queremos enseñar. Continúo. Esto de Sara y Agar, dice el apóstol Pablo, es una alegoría, pues estas mujeres no son 2 señoras que vivieron hace tantos siglos, no, son los 2 pactos. Pero ya no son los 2 pactos, el de antes de Ismael y el de después de Ismael, sino aquí dice, los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Ya saben ustedes quién fue el que subió al monte Sinaí a recibir con Dios las tablas del pacto. Fue Moisés. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Ese es Agar, o sea, Ismael. O sea, Ismael es el antiguo pacto. Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Está hablando de Israel, no está hablando de los árabes, de Israel terrenal. Ella, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros, hermanos, como Isaac, somos hijos de la promesa. Vuelvo y leo lo que había leído en el versículo antes. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire lo que dice. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ojo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es lo mismo que maldito el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Todo el que no permanezca en todas las cosas, en los 613 mandamientos para hacerlas, está bajo maldición. Y como por la ley ninguno se justifica para con Dios, entonces ¿qué queda? Es evidente, dice Pablo, el justo por la fe vivirá. Eso es Gálatas capítulo 3, versículo 8, 9, 10 y 11. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dice el 13, 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, se cierra el ciclo, porque Abraham era gentil. Bueno, entonces, volviendo, estamos otra vez en Gálatas. Entonces, como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, según la carne es el linaje de los que tienen su genealogía y su religión fundamentada en el judaísmo. Dice, sí,
Nosotros somos los verdaderos, los genuinos hijos de Abraham. Nosotros solo tenemos la fe con que Abraham creyó, Abraham el gentil. Y si hacemos las obras de Abraham y tenemos la fe de Abraham, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Es así de sencilla la pregunta. Primero es lo animal y después lo espiritual. Primero es la descendencia como la arena y después como las estrellas de los cielos. Entonces, mis queridos amigos, hermanos, compañeros, aquí está. La señal del pacto, el primero fue cortar los animales y partirlos así en pedazos como está ahí en el relato de Génesis. Ahí está. Entonces, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una hembra, otra hembra y un macho. O sea, como Agar, Sara y Abraham. Una tórtola y un palomino. La tórtola la dejó intacta, el palomino también lo dejó intacto. Ok, y viene todo ese relato. Esa es la señal del primer pacto. O sea, sacrificio de sangre de animales. Primer pacto. Segundo, circuncisión. Y está escrito en el mismo libro de la ley, en Deuteronomio, que se circuncide. Eso uno piensa, no, eso debió ser Pablo el que trajo esa revelación. No, en Deuteronomio está escrito que la circuncisión es de corazón. Me estoy refiriendo a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Dice textualmente: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea que no es que sea una tendencia a ser alegórico y que me digan, no, es lo que tiene que ser textual, porque el mismo relato Deuteronomio, que significa segunda ley, ahí está. Entonces está diciendo textualmente: circuncidad el prepucio de vuestro corazón. Entonces no es que estemos espiritualizando, es que ahí lo dice el relato textual, literal. Lo mismo el apóstol Pablo lo está diciendo, no es que digan, es que ¿por qué no tenemos en cuenta el texto como está escrito? Porque Pablo es el que dice, esto es una alegoría. Estas mujeres no son 2 señoras con brazos y piernas y ojos, claro que sí, pero además de eso, dice, son los 2 pactos. Entonces, ahí ya podemos saber. Entonces, esas son las palabras que nos llegan. Eso es Deuteronomio, es ese Devarim, esas son las palabras. Así empieza. Aquí vamos a mirar como primer capítulo de Deuteronomio. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. Eso está. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1. Eso es, las palabras, por eso se llama así, Devarim. Esa es en el nombre griego que tenemos. Es la segunda vez que nos repite la ley. Muy bien, ustedes saben que Jesús, el relato del Evangelio presenta a Jesús citando 3 veces en su diálogo con Satanás en el desierto, justamente ese libro, Deuteronomio. Bueno, entonces ahí está servida la mesa. No sé si todavía no se vea claro, pues seguiremos hablando de Abraham y los 2 pactos. Y el nuevo pacto es con el hijo de la promesa, y el hijo de la promesa es hijo de la libre
O sea que es de la Jerusalén de arriba, no tiene nada que ver con la Jerusalén de abajo que recibió su primer pacto en el monte Sinaí. Así o más clarito. Vamos a hacer un alto entonces por hoy, ya que estamos apenas comenzando mes, para no crear una fatiga de la estructura mental de nadie, hasta los metales se fatigan. Y mañana continuaremos. Un abrazo para todos. Feliz noche. Descansen, repongan energía y mañana nos reencontramos. Hasta entonces. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve